Siguiendo nuestro recorrido, iglesias que impactaron en su generación. Quisiera continuar hoy día miércoles. Ayer mirábamos la iglesia en Filipos. Hoy quiero ver la iglesia en Tesalónica. Y podemos ver algunas de sus cualidades y orígenes por la carta que Pablo les escribe. Quisiera tomar algunos versículos de esta primera carta que nos permite ver estas cualidades que permitieron que la iglesia fuera de impacto en su generación. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2 nos dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira que lo que había ocurrido en Filipos no fue una cosa fácil, como mirábamos. Ellos fueron tomados presos, encarcelados, recibieron azotes, y en medio de toda esa tribulación y oposición, el Señor le permitió compartir la palabra y obrar, estar con los hermanos nuevos en Filipos y luego en la obra en Tesalónica. Y Pablo recuerda que esta obra no resultó vana porque ellos fueron de impacto en su generación. Vaya que costaron esfuerzo y sacrificio, pero Pablo lo recuerda con gozo, tanto en la iglesia de Filipos como en Tesalónica, trayendo a memoria que todo este esfuerzo y dolor y en medio de gran tribulación no resultó vana. Y en el capítulo 1, verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira, tres cualidades que pueden ser recogidas para que en este recorrido seamos inspirados por las iglesias que impactaron en su generación. Pablo las resume así en el verso 3: acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe. Fíjate lo que va a impactar: una fe con obras, una fe con la práctica, una fe que se deje ver, que lo que decimos es compatible con lo que obramos. Qué importante recordar siempre que nuestra fe acompañada por obras será una fe que se deje ver. Si es que es una fe sin obras, es una fe muerta, es como un cuerpo sin vida, sin espíritu, va a decirlo Santiago. Y Pablo resalta que en la iglesia de Tesalónica hubo esto, hubo fe con obras, recordando siempre delante de Dios la obra de vuestra fe. Esto es lo que va a impactar en nuestra generación. No solamente el testimonio de lo que decimos creer, sino que eso se traduce en nuestra manera de vivir. Qué tremendo impacto puede crear en nuestros vecinos y nuestros conocidos cuando lo que decimos es compatible con lo que hacemos, porque vivimos en una generación que piensa una cosa, exacto, pero dice otra. Piensa una cosa, pero dice otra. Y en esa incompatibilidad, en ese conflicto de pensar una cosa, decir otra y obrar otra, en ese conflicto nosotros, al igual que en Filipos, pueden resplandecer como gran luz de su vida el trabajo, el esfuerzo de las obras de su fe. Somos llamados entonces a resplandecer como en Filipenses, en medio de una generación maligna, que se deje ver que tal imperio no era un imperio más que corrupto, inmoral y perverso, y todo eso se deja ver no porque hay cristianos como periodistas criticando y murmurando, sino porque en su manera de vivir hace ver el contraste. ¿Cuánto necesitamos de eso en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos que seamos inspirados de pronto con el testimonio de la iglesia en Tesalónica para que la obra de su fe se deje ver e impacte en su generación? La segunda cosa es el trabajo de su amor. El trabajo de vuestro amor. Qué importante la motivación. Qué importante que cuando transmitimos nuestra fe y obramos de acuerdo a ella, sea clara que nuestra motivación es
nuestro amor a Dios, que todo lo hacemos por amor a Él, por gratitud a Él, y no nos persiguen bajos y humanos y materiales intereses. Qué triste ver movimientos en nuestra generación que solamente persiguen un afán de ambición personal. Esta generación se va a dar cuenta si solamente queremos hacer un proselitismo para atraerlos y sean parte de nosotros. Ellos se van a dar cuenta si solamente queremos persuadirlos de una manera de hacer prosélitos o queremos convertirlos a nuestra fe. Se van a dar cuenta y van a creer de que queremos persuadirlos y que lo que vendemos es un producto más. ¿Sabe qué importante esta segunda característica que acompañó a la iglesia allá en Tesalónica? Que fue el amor, el trabajo de vuestro amor. Qué importante que se deje ver la motivación. En esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis unos a otros, si nosotros somos movidos por el amor y queremos bendecir a nuestros vecinos con lo que estamos aprendiendo, si damos testimonio, si oramos por ellos, si compartimos con ellos una palabra de esperanza, de consuelo, debe ser notorio que nuestro único interés es que ellos también puedan tener esa comunión cercana con Dios que nos ha bendecido. Más que atraerlos a nuestra fe, a nuestra iglesia o a nuestro grupo, debe ser que el trabajo de nuestro amor debe ser notorio. La segunda cosa, entonces, que impactó en la generación en la iglesia tesalónica fue no solamente la fe con obras, sino un amor que respaldaba la motivación del trabajo. Pero hay una tercera cosa, la constancia en la esperanza. Vuestra constancia en la esperanza. Oiga, esta tercera cosa es importante, ¿eh? ¿Cuántas veces comenzamos procesos y nos quedamos en la mitad? ¿Cuántas veces comenzamos tratamientos, gimnasios, dietas, rigurosas medidas en nuestras vías de cambio? Ahora sí, ahora es enero, voy a comenzar. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en la mitad de un proceso? Esta es la característica de la generación que nos rodea. Inconstancia. Esa es la generación de gente que nos rodea, de sus juventudes y de las personas que nos toca impactar. ¿Sabe? Como le dijo a la iglesia de Filipos, Dios produce el querer como el hacer. Dios quiere que el impacto que hagamos sea constante. Los cambios que están apareciendo en la igleia de los ejidos, las cosas que estamos empezando a hacer, los cursos que vamos a empezar a tomar, el ánimo por retomar la participación en las reuniones, puede ser apagada por el fantasma de la inconstancia. Este tercer elemento viene como resultado del obrar de Dios en la iglesia de Tesalónica, un obrar que se era notorio por su fe en las obras, por el amor en su trabajo y por una esperanza que se notaba en una constancia. Eso cuesta, es difícil, pero Dios es el que va con nosotros. Ocurrió en la iglesia de Tesalónica de tal manera, va a decir Pablo, de tal manera en el verso 7, desde el 6, vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, imitadores del Señor, obedientes como la iglesia de Filipos, obedientes como la iglesia de Filipos, y imitadores del Señor, como la iglesia de Tesalónica, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Mire que los frutos se dejaron ver cuando las cosas no pintaban nada bien, en medio de tribulación. Ya la segunda carta de Pablo va a decir también que aún en medio de esa tribulación, la iglesia dio su fruto e impactó en su generación. Porque en medio del dolor, de la tristeza, del peligro, de la muerte, sabemos que tenemos un Dios mayor, uno mayor que nosotros, está con nosotros. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, en todo Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Sabe? Quiero dejar esto en vuestro corazón. La iglesia de Tesalónica impactó porque en medio de tribulación, donde no era un buen tiempo de repente para abrir una iglesia o continuar con una obra, en medio de toda esa oposición, Dios se mostró. Tenemos tiempo de escasez, de pandemia, de
de tribulación económica, de salud, de dolor, de tristeza, de muerte, de peligro. De repente no es el tiempo de relanzar una obra. Los Ejidos se relanza en medio de tiempos de pandemia, de dolor, donde podemos decir la pandemia, podemos decir, pero la tribulación. Tesalónica pudo decir, sí, pues los hermanos están golpeados, están desanimados. Tesalónica nos da un gran ejemplo de que el Dios que en medio de tribulación y en medio de dolor puede sacarnos adelante, impactando en nuestra generación, con una fe puesta en obra, con un amor puesta en trabajo, con una esperanza que se muestra en la constancia. Y eso hizo que no solamente en Tesalónica, sino en Acaya y Macedonia fueran conocidos. Es mi deseo que seamos también de impacto en Ejido, en la región, en esta región de Piura y en toda la región del norte, que se hable de lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Recuerde, Dios quiere hacerlo, promete hacerlo, puede hacerlo, y podemos confiar entonces en el Dios que quiere y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Seamos inspirados para que en medio de tribulación, en medio de escasez, en medio de problemas, podemos también dar testimonio de un Dios que permite que la iglesia de los Ejidos impacte con el trabajo de su fe, con las obras de su amor y también con la constancia de su esperanza. Que el Señor nos bendiga. Hasta mañana.